Vale, para poder implementar un puente completo monofásico de 127 a 60 Hz usando paneles solares, vamos a utilizar una técnica S-péndulo-M, ¿ok? Entonces, básicamente la técnica S-péndulo-M sería la comparación de dos formas de onda a diferente frecuencia. Lo que sería una onda portadora, la cual nos va a indicar su frecuencia de la frecuencia de conmutación de los dispositivos. Y la otra onda moduladora, lo que nos va a indicar, de acuerdo a su frecuencia, la frecuencia de salida en el inversor, así como también su valor de la magnitud de esta onda moduladora nos va a indicar o a controlar la magnitud de salida de voltaje en el inversor. ¿Ok? Entonces, como dijimos, esta onda moduladora se va a comparar con una onda portadora. Por ejemplo, aquí vemos en el primer inicio que si la magnitud de la onda moduladora es mayor a la magnitud de la onda portadora, va a haber un alto. ¿Ok? En caso contrario, en el que si la magnitud de la onda moduladora es menor a la magnitud de la onda portadora, se va a crear un bajo. Y así sucesivamente hasta a completar un ciclo completo de la onda moduladora. ¿Vale? Entonces, se me olvidó comentar que la magnitud de la onda portadora va a estar oscilando de 1 a -1. Por lo tanto, también la magnitud de la onda moduladora. ¿Ok? ¿Qué pasa si la magnitud disminuye de la onda moduladora? Pues supongamos que lo tenemos a un 50%, entonces el índice de modulación va también a disminuir. Supongamos, si la magnitud de la onda moduladora es igual a 1 y la magnitud de la onda portadora es igual a 1, tendríamos un índice de modulación a 1. Entonces, todo índice de modulación por debajo de 1 estaríamos operando en una región lineal del convertidor. ¿Ok? ¿Qué pasa en caso contrario si la magnitud de la onda moduladora aumenta a un 2? ¿Ok? Entonces, si dividimos 2 entre 1, sería un índice de modulación igual a 2. Por lo tanto, estaríamos operando en una región de sobremodulación. ¿Qué ganamos con esto? Al aumentar el índice de modulación, pues controlamos la magnitud de la salida en el convertidor. Supongamos, si tenemos el voltaje de entrada en el convertidor igual a 200, ¿ok? Y ponemos el índice de modulación igual a 0.5, que sería 50%, tendríamos a la salida aproximadamente de más 100, ¿ok? A menos 100, ¿ok? Pero si aumentamos ese índice de modulación a 1, entonces tendríamos 200 a menos 200. Estaríamos oscilando dentro de esas magnitudes, ¿ok? Esto lo vamos a ver, estos conceptos los vamos a ver en la práctica, en lo que es en la simulación, ¿vale? Para poder hacer la implementación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si aumentamos este índice de modulación? Como vimos, del 50% pasa al 100%, entonces obtenemos una mayor magnitud en la salida del convertidor. Pero ¿qué pasa si damos o sobrepasamos ese índice de 1? Tendríamos más de 200 volts, ¿ok? Pero a la salida del convertidor, pero aumentamos el contenido armónico en la señal de salida del convertidor, cosa que se evita, o se trata de evitar, para evitar gran contenido o mal funcionamiento en el convertidor, ¿ok? ¿Por qué? Si pasamos esta sobremodulación, porque se va apareciendo más a una onda cuadrada en lugar de una onda senoidal, ¿ok? Y recordamos que una onda cuadrada tiene alto contenido armónico, ¿vale? Entonces, hasta aquí espero haberme podido explicar y vamos a ver más adelante esto. Otro aspecto importante dentro de esta técnica es cuántos pulsos vamos a tener dentro de un ciclo de la onda moduladora. Pues simplemente dividimos la frecuencia de oscilación de la onda portadora entre la frecuencia de oscilación de la onda moduladora. Supongamos en este ejemplo que la frecuencia de conmutación es de 600 Hz entre
60, que sería la frecuencia de la onda moduladora, sería 10 pulsos por ciclo. Entre 2, que sería por medio ciclo, tendríamos 5 pulsos. Pues vamos a verlo. Como vemos aquí en el primer pulso generado, en la que el valor de la onda moduladora es mayor al valor de la magnitud de la onda portadora, se genera un alto. Y para cuando este valor de la onda moduladora es menor al valor de la portadora, se va a crear un bajo. Entonces, ¿cuántos pulsos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, ¿vale? Entonces, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ciclos, entonces se van a generar durante un ciclo de la onda moduladora. ¿Ok? Entonces, supongamos, ahora, si aumentamos la frecuencia de conmutación de la onda moduladora, perdón, de la onda portadora a 10 kHz entre 60 Hz, estos darían ¿cuántos pulsos por un ciclo de la onda moduladora? 166.66. Entonces se recomienda que este valor sea un valor entero, por lo tanto tendríamos que cambiar la frecuencia de la onda moduladora o de la portadora. En este caso generalmente se cambia la frecuencia de conmutación para que sea un valor entero. ¿Ok? Para generar pulsos, como dijimos otra vez, repito, generar pulsos enteros dentro de un ciclo de la onda moduladora. Bueno, pues hasta ahí espero que se explique, si no, hagan sus comentarios y sus observaciones, ¿vale? Libremente. Ok, como ya vimos, la técnica es la comparación de dos ondas. En este caso, para poder controlar un convertidor de puente completo, el cual es un arreglo de 4 dispositivos, ¿sí? Como se observa en esa figura, en el cual denominamos Q1, Q2, para la pierna 1 y Q3 y Q4 para la pierna número 2, la cual va a estar alimentados por un voltaje de entrada de corriente directa, en este caso BD, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a controlar estos dispositivos? Pues a través de una onda moduladora número 1, en este caso le llamamos a llamar para controlar Q1 y Q2. Para poder controlar la pierna número 2 con respecto a Q3 y Q4, se va a generar otra onda moduladora, ¿ok? Pero desplazada 180 grados, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo visto anteriormente, como vemos aquí un ejemplo en este segundo pulso, ¿sí? En la que el valor de la onda moduladora es menor al valor o la magnitud de la onda triangular, se va a generar un pulso bajo. ¿Para qué dispositivo? Para Q1. ¿Cuál será el pulso para Q2? Pues simplemente será el negado o el pulso negado de Q1. Como vimos aquí en este tiempo, aquí es un bajo, entonces para Q2 va a ser un alto. ¿Sale? Espero ahí se haya entendido, ¿vale? Entonces, en ese mismo instante de tiempo, como vemos en este ejemplo, la onda moduladora es diferente, ¿no? Porque está desplazada, o su magnitud es diferente debido a que está desplazada a 180 grados. Pero aquí vemos que también la magnitud de esa onda moduladora número 2 es menor a la magnitud de la portadora. Por lo tanto, se va a crear un pulso bajo, pero como vemos en este tiempo, aquí este tiempo es inferior al tiempo de apagar para Q3, ¿ok? Acuérdense, un bajo significa que el dispositivo está apagado y un alto significa que el dispositivo está encendido o cerrado, ¿vale? Entonces, aquí el tiempo aumenta debido a que el tiempo en el que permanece el valor inferior a la magnitud con respecto a la triangular, ¿vale? Entonces, este pulso generado, ¿sí? Durante ese tiempo va a controlar a Q3, es decir, Q3 va a estar abierto durante ese tiempo, pero ¿cuál será el pulso para Q4? Pues será el negado de este pulso generado, ¿ok? Aquí ahora vamos a ver otro ejemplo. En este tiempo, para el pulso 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y 6, ¿vale? Aquí vemos que el valor de la onda moduladora número 1, ¿sí? Es superior al valor de la magnitud de la onda portadora. Por lo tanto,
se va a generar un pulso para controlar Q1 en alto, es decir, Q1 se va a cerrar durante todo este tiempo, durante todo este ancho de pulso, ¿ok? ¿Vale? Para Q2, entonces sería, como dijimos, el negado, pero igual al mismo tiempo, el mismo ancho de pulso de este tiempo, ¿ok? Entonces sería aquí un alto, por lo tanto aquí sería un bajo. ¿Cuál es la duración? Este tiempo o este ancho de pulso, ¿vale? Ahora, en ese mismo instante de tiempo, ¿cuál será el pulso generado para Q3 o Q4? Igual. Entonces, pero aquí la magnitud, entonces la magnitud de la onda moduladora, ¿sí? Es mayor a la magnitud, igual, de la onda portadora. Pero como es más tiempo prolongado, de este tiempo a este instante de tiempo, entonces el ancho de pulso es mucho mayor al ancho de pulso generado para Q1. Entonces, este ancho de pulso, durante este tiempo, va a cerrar Q3. ¿Ok? ¿Y cuál será el pulso generado para Q4? Pues será el negado, es decir, un bajo. Igual que el ancho de pulso para este tipo para Q3, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida se va a generar de acuerdo a más BD y menos BD. Más BD durante medio ciclo de la onda moduladora y menos BD para el otro semiciclo, ¿ok? Pero este voltaje de salida, ¿ok? Va a estar oscilando de positivo a negativo, pero es generado o está formado por anchos de pulsos, ¿ok? Vamos a verlo en la práctica, tanto en la simulación como en la práctica, ¿vale? Ya para la implementación. Entonces, en resumen, para esta diapositiva sería para poder controlar un puente completo de 4 dispositivos, Q1, Q2, Q3 y Q4, podemos generar 2 ondas moduladoras, tanto para la pierna 1 y una onda moduladora número 2, desplazada a 180 grados, para la pierna número 2, que corresponde a Q3 y Q4. Y los pulsos generados originales van a controlar el dispositivo de arriba, pero el dispositivo de abajo va a ser el negado generado de ese pulso. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ya en un circuito en simulación. Ok, de acuerdo a eso, a los pulsos generados durante todo un ciclo, los posibles interruptores cerrados serán los siguientes, ¿ok? Entonces, cuando se cierra Q1, se va a cerrar Q2, ¿ok? Y el flujo de potencia va a ser en este instante de tiempo, ¿ok? Posteriormente, el otro posible estado sería cerrar Q3 y Q4. Igual, va a haber un flujo de potencia durante ese tiempo o ese lapso de tiempo. Otro pulso que vamos a ver, otra combinación sería cerrado Q1 y Q2. Y solamente va a haber un cierre un flujo de potencia durante esta malla, ¿ok? Y otra posible combinación es Q4 y Q2, ¿ok? Y la posible circulación, ¿ok?, del flujo de potencia será en esta malla. Estos estados duran un solo instante de tiempo, no permanecen mucho tiempo con respecto a los otros estados de conmutación que se vieron anteriormente en la diapositiva, ¿vale? Entonces, como vemos, para poder controlar estos dispositivos necesitamos dos ondas moduladoras comparada con una sola onda portadora, ¿ok? Para controlar estos dispositivos, un convertidor y generar un voltaje de salida formado por pulsos, ¿ok? Pero para poder generar una onda señal pura necesitamos un filtro, el cual se verá más adelante. Pero primero vamos a pasar a la simulación de SPWM. Ok, entonces, para iniciar la simulación de SPWM, vamos a necesitar lo que es un bloque para simular la onda moduladora número 1.
¿vale? Y para simular la onda portadora, necesitamos un bloque generador de diente de sierra, ¿ok? Entonces, para la onda moduladora número 2, pues nada más copiamos y pegamos, ¿sí? Entonces, también le vamos a necesitar un comparador lógico, el cual va a comparar la onda moduladora con la portadora. Entonces, para la comparación de la moduladora número 2, igual vamos a necesitar el mismo bloque y el cual se va a comparar con con la portadora. ¿Sale? Entonces, eso va a generar tren de pulsos para un péndulo M, ¿vale? En este caso, para que corresponda a la moduladora número 1, para la pierna número 1, ¿vale? Entonces, pero este pulso generado que va a salir de aquí va a ser para el dispositivo 1, que sería Q1. Para el dispositivo Q2 necesitamos, como dijimos, negarlo, ¿vale? Y para el otro caso, para la pierna número 2, aquí este pulso generado va a ser para Q3. Por lo tanto, para Q4 necesitamos negar ese pulso, ¿vale? Entonces, vamos a poner un osciloscopio para poder verificar la salida que nos genera ese PWM, ¿vale? Esta simulación, para poder analizarla, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner este aquí, este acá, y entramos aquí al osciloscopio, ¿vale? Entonces, ponemos aquí, y acá, acá, y acá. Por lo tanto, necesitamos otro multiplexor con 3 entradas para comparar la onda moduladora número 1 y la onda moduladora número 2 con respecto a la portadora. ¿Vale? Entonces vamos a darle play para ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a darle play para ver el comportamiento, ¿vale? Pero vamos, me gustaría, antes de eso, antes de darle stop y analizar la forma de onda que nos generan, poder verificar la configuración, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquito de tiempo, vamos a darle stop a la simulación, ¿vale? Bueno, para la forma de onda, moduladora número 1, entonces es una onda moduladora a 60 Hz, ¿vale? Cuya magnitud va a ser igual a 1. Ahora, para la onda moduladora número 2, ¿ok? Entonces vamos a tener también cuya magnitud va a ser igual a 1, cuya frecuencia también va a ser a 60 Hz, pero desplazada 180 grados, ¿vale? Entonces, como observamos, verificamos que los parámetros sean correctos, ¿vale? Y para la onda portadora, dijimos que va a ser, ¿sí?, con respecto a la frecuencia de operación de los dispositivos. En este caso va a ser de 15.360 Hz, ¿vale? El cual va a estar oscilando de 0 a 1 y de 1 a 0 y de 0 a -1 y de -1 a 0, la cual nos va a generar un diente de sierra, ¿vale? Entonces, vamos a darle, ya le dimos play y vamos a darle aquí en el osciloscopio para ver la forma de onda generada de acuerdo a la técnica SPWM, ¿vale? Aquí estamos. Y como observamos, vamos a darle un zoom a medio ciclo. Ok, vamos a habilitar. Ok, entonces como observamos, vamos a darle menos. Vamos a darle aquí aquí un ciclo, aquí a un ciclo completo, ¿vale? Como observamos, aquí en la línea negra, ¿sí?, es la onda moduladora número 1 y la línea de color azul es la onda moduladora número 2, ¿ok? Cuyo, como vemos, magnitud es del 50%, ¿de acuerdo?
Entonces el índice de modulación va a ser menor a, o más bien al 50%, que sería el 0.5 menor a 1, ¿sale? Entonces, vamos a habilitar solamente la onda moduladora número 1 para controlar la pierna número 1 con respecto y generar los pulsos para Q1 y Q2. ¿Sale? La pierna 1. Acuérdense, vamos a estar analizando los pulsos generados para la pierna número 1. Ok. Pues miren, ahora sí que durante este tiempo de intervalo donde se encuentran los cursores, ¿sí? Si el valor de la onda moduladora, su valor es menor al valor de la onda moduladora número, más bien el valor de la onda moduladora es mayor, con su valor es mayor, por lo tanto el pulso va a ser 0, ¿ok? Generado para Q1, pero para Q2, que pertenece a la misma pierna, entonces dijimos, como dijimos en la teoría, este va a ser negado, ¿vale? Entonces, por lo tanto, corresponde a un alto. Ahora, vamos a analizar el siguiente periodo de tiempo en el que la magnitud de la onda moduladora es mayor a la magnitud de la onda portadora, entonces se va a generar un pulso para Q1 en alto, ¿sale? Por lo tanto, para Q2, el pulso generado va a ser negado este pulso. En este corresponde a un bajo, ¿vale? Entonces, como observamos, y como dijimos en la teoría, que la onda moduladora va a controlar un alto o bajo para los dispositivos de la pierna número 1, ¿vale? Ahora vamos a habilitar la número 2 y vemos, como observamos, la magnitud, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque está desplazada 180 grados y por lo tanto el periodo de duración también va a prolongarse o a disminuir dependiendo el periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a habilitar el pulso. Acuérdense que la onda moduladora número 2, que corresponde al azul, va a controlar la pierna 2, que corresponde a Q3 y Q4, ¿vale? Como observamos a simple vista, los anchos de pulso son diferentes, ¿vale? Entonces, para no generar confusión, deshabilitamos los pulsos generados para la pierna número 1. Analizándola para la pierna número 2 en un intervalo de tiempo de, a ver, vamos a mover el cursor. Si alguien sabe cómo moverlo a través de manualmente, bueno, más bien usando los puntos cursores en la gráfica, por favor decírmelo porque ahorita lo estoy haciendo manual y es la única forma en la que encontré de cómo desplazar estos cursores. Vamos a darle en 4. ¿Qué les parece? 1.50. A ver, vamos a darle. Ahí está, le dimos exactamente, ¿no? Ahora vamos a desplazar el otro cursor que es a 2.5. Ahí está un poquito más riguroso. Vamos a ponerle 49. Ahí está, ¿no? Entonces, como observamos, dentro de la onda moduladora número 2, ¿ok? Donde su magnitud es inferior a la magnitud de la portadora, ¿sí? Que va a estar oscilando de 1 a menos 1, se va a generar un pulso para Q3 en bajo. Por lo tanto, para Q4 de la misma pierna, dijimos que va a ser el negado de ese pulso. Por lo tanto, va a ser un alto. Y para el siguiente periodo de tiempo, aquí observamos que ya es menor, ¿no? Pero es la magnitud de la onda moduladora es mayor a la magnitud de la onda portadora. Por lo tanto, el pulso generado para Q3 va a ser un alto, por lo tanto, para Q4 va a ser un bajo. Y así sucesivamente durante todo el periodo de la onda moduladora. ¿Sale? Entonces vamos a darle aquí. Entonces, también otro detalle que podemos decir, que vimos en la teoría, es que si habilitamos los dos, ahí está, ¿sale? Tenemos que, por ejemplo, en el valor pico, que es en este instante de tiempo aproximadamente, vamos a darle zoom, ¿cuál es el ancho de pulso que se genera? ¿Sale? Ahí estamos aproximadamente. Pues estamos ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, si nos fijamos, son más pulsos generados
durante el máximo de las ondas moduladoras, tanto sea positivo como negativo, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa si cambiamos el índice de modulación estamos al 50%, vamos a cambiarlo a 1. Aquí estamos, ¿vale? Aquí estamos. Entonces cambiamos el índice de modulación de 50%, lo pasamos al 100%, que es igual a 1 y a 1, ¿vale? Entonces le damos play para ver que funcione. De modulación. Al cambiar el índice de modulación, observamos que obviamente las ondas moduladoras aumentaron su magnitud, llegando al máximo, ¿sí? Con respecto a la onda portadora. Y vamos a ver qué pasa en ese instante de tiempo, ¿vale? Que analizamos anteriormente. Como dejamos ahí en el cursor, un pulso duraba, un pulso para la onda moduladora número 2 se generaba de 4.150 milisegundos hasta 4.249 milisegundos, ¿ok? En este caso, como su magnitud es igual a menos 1, en este caso el índice de modulación es a 1, el pulso generado para Q3 de la pierna 2 va a permanecer más tiempo cerrado, por lo tanto, para Q4 va a ser lo contrario, que va a ser más tiempo cerrado, y en Q3 va a ser más tiempo abierto, ¿vale? Ahora vamos a ver qué pasa con los pulsos generados para la pierna número 1 con respecto a la onda moduladora número 1, que se quería en color negro. Obviamente también observamos que cambia el ancho de pulso, ¿ok? Es decir, el pulso generado para Q1 permanece cerrado y por lo tanto para Q2 va a permanecer más tiempo abierto, ¿sale? Entonces eso es lo que va a pasar cambiando el índice de modulación. Al cambiar el índice de modulación vamos a controlar la magnitud en la salida de voltaje del inversor. Como lo dijimos también en la teoría, otro punto es que para poder controlar la frecuencia de oscilación del inversor a la salida, debemos de cambiar la frecuencia de las ondas moduladoras, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar a 60 Hz, ya que queremos una frecuencia de salida a 60 Hz. ¿Ok? Entonces, otro punto importante que vimos en la teoría es que, como observamos aquí en un ciclo completo de la onda moduladora, ¿cuántos pulsos vamos a tener? Entonces, como dijimos, que va a ser la frecuencia, ¿sí?, de la onda portadora, que es de 15.360, entre la frecuencia de oscilación de las ondas moduladoras, que sería a 60 Hz. Entonces, vamos a tener 256 pulsos, es decir, en un ciclo de la onda moduladora, ¿vale? Entonces, aquí si contamos, vamos a deber de contar unos, ¿cuántos? 256, pero entre 2, que corresponde a un medio ciclo, que sería de aquí hasta acá, tendríamos que tener 128 pulsos, ¿vale? Generados con respecto a la comparación de la onda moduladora con respecto a la portadora, ¿vale? Bueno, entonces, en conclusión, como dijimos en la teoría, la técnica SPWM es la comparación de dos ondas, una moduladora con respecto a una portadora a diferentes frecuencias, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la simulación del puente completo utilizando esta técnica. Ok, entonces en la simulación para un convertidor de puente completo, utilizando como tensión de entrada la generación de paneles solares, ¿vale? Entonces, como vimos en minutos antes, esta sección, ¿vale?, que corresponde a la técnica SPWM, ¿vale? Entonces, en la cual vamos a tener una onda moduladora, ¿sí?, a 60 Hz y la otra igual a 60 Hz, pero desplazada 180 grados, ¿vale? Con un índice de modulación inicial de 0.6. Y una onda portadora, las cuales se van a comparar con una onda
por hora a 15.360 Hz, que va a estar oscilando de 1 a -1. ¿Vale? Las cuales se van a comparar y van a generar un pulso, ¿sí? Para controlar la pierna número 1 al dispositivo Q1. Y para controlar al dispositivo Q2 va a ser el negado de ese pulso, ¿sale? Del Q1. Y para la pierna número 2 dijimos que necesitamos una onda moduladora desplazada a 180 grados, la cual se va a comparar y nos va a generar unos pulsos para poder controlar el dispositivo Q3 de la pierna número 2 y por lo tanto para poder controlar el dispositivo número Q4 necesitamos negar ese pulso generado, ¿vale? Entonces, esos pulsos van a llegar al convertidor para la pierna 1 y la pierna 2 respectivamente. ¿Sale? Entonces, a la salida del inversor tenemos un filtro tipo LC. Este filtro está diseñado a una frecuencia de resonancia, ¿sale? Cuyos valores tenemos primero de 1 milihertz y vamos a ponerle aquí 30 microfaradios, ¿vale? Entonces, aquí vamos a estar monitoreando tanto el voltaje de salida del convertidor. Acuérdense que dijimos que en la teoría dijimos que el voltaje de salida del inversor va a estar oscilando de más BD, que sería la tensión de entrada, a menos BD, ¿vale? Entonces, esta forma de onda va a ser no senoidal, sino va a ser en forma de pulsos. Por lo tanto, para poder reducir ese contenido armónico y dejar la frecuencia fundamental, que es a 60 Hz, necesitamos un filtro. En este caso, un filtro tipo LC, y por lo tanto vamos a estar monitoreando el voltaje de salida del inversor, ¿vale? Así como la corriente. Entonces, ¿qué necesitamos para este puente? 4 dispositivos y un generador de paneles solares, ¿sí? Entonces vamos a ver la configuración de los paneles solares. Entonces aquí tenemos la configuración de los paneles solares, ¿ok? En el cual tenemos un arreglo de 5 módulos en serie con uno en paralelo, es decir, una cadena solamente a 750 watts por metro cuadrado, cual nos va a generar aproximadamente hasta 6 amperes, ¿ok? Y cuya tensión generada va a ser hasta 219 volts, con una potencia total de aproximadamente de 1 kilowatt, ¿vale? Entonces, cabe mencionar que este inversor no tiene control, es de lazo abierto, ¿vale? Entonces, nos vamos a nuestra simulación. Entonces, aquí tenemos los paneles que van a estar alimentando a nuestro inversor de puente completo, que va a ser la tensión de entrada, ¿vale? Como tensión de entrada, y el índice de modulación, repito, va a estar a 0.6. Pues vamos a darle play para ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya poniéndole pause y vamos a primero, ¿qué les parece si vemos la forma generada más bien aquí la técnica SPWM, ¿vale? Entonces, como observamos, déjenme compartirles, ahí está, como observamos aquí, necesitamos para la técnica SPWM un diente de cierre que va a estar oscilando de 1 a -1, ¿sale? Y 2 ondas moduladoras, que en este caso para la amarilla va a ser para controlar la pierna número 1 y la otra onda moduladora para la pierna número 2, pero desplazada 180 grados, las cuales nos van a generar trenes de pulsos o para poder controlar cada uno de los dispositivos, ¿vale? Volviendo a nuestra simulación, ¿ok? Entonces, esos son los pulsos generados, la forma de onda generada en la técnica SPWM, ¿vale? Y vamos a ver los pulsos generados de esta técnica. Vamos a compartirla y ahí está, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los pulsos generados que van a estar cambiando el ancho de pulso de acuerdo al valor de la onda modulada comparada con la onda
de diente de sierra, ¿vale? Con respecto a su magnitud. Entonces, como vemos, va a haber periodos de tiempo más largos y más cortos, uno con respecto a otros, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, son los pulsos generados para Q1, Q2, Q3 y Q4. Como vemos, aquí cuáles son los dispositivos que están conduciendo. Aquí está conduciendo Q1, aquí no conduce Q2, pero conduce Q3, pero tampoco conduce Q4, ¿vale? Entonces vamos a darle en otro periodo de tiempo. Aquí vemos que Q1 está conduciendo, Q2 no conduce, Q3 en este periodo de tiempo conduce, pero Q4 tampoco conduce. Pasado este tiempo, ¿ok? Aquí a partir de aproximadamente 0.2993 segundos, a partir de ese tiempo aproximadamente, Q1 deja de conducir y Q2 conduce, pero Q3 todavía sigue conduciendo, pero Q4 aún no conduce, ¿vale? Entonces aquí los que están conduciendo es Q2 y Q3, ¿vale? Entonces esos son los posibles estados que vimos al principio del video, ¿vale? Entonces unos van a estar conduciendo, otros dispositivos no van a estar conduciendo y de acuerdo a las ramificaciones que se explicaron al principio del video. ¿Vale? Entonces, volviendo a nuestro programa principal, aquí está. Ahora, vamos a ver la forma de onda generada a la salida del inversor antes del filtro, ¿vale? Entonces, vamos a darle clic y ahí estamos. Vamos a compartir y ahí está. Entonces, como dijimos, como van a estar conmutando los dispositivos, entonces, vamos, de acuerdo a sus estados de conmutación, de acuerdo a la técnica SPWM, vamos a tener a la salida del inversor BD y menos BD, ¿vale? Pero esta, como dijimos, esta forma de onda no es senoidal, sino es en forma de pulsos. Aquí vemos, y su ancho de pulso va a ser determinado de acuerdo al índice de modulación. ¿Ok? Entonces aquí vemos, sobreponemos, ya estamos viendo casi aproximadamente una onda seno, pero para obtener esa onda pura, ¿sí? Y eliminar todo este contenido armónico, necesitamos lo que es un filtro a la salida. En este caso hemos puesto un LC, ¿sí? De acuerdo a estos valores, de 1 a 30 faradios, ¿vale? Entonces, vamos a monitorear la salida del voltaje filtrado, ya reduciendo el contenido armónico, ¿vale? Y es a través, monitoreando B0 y la salida de la corriente I0, ¿vale? Vamos a darle clic aquí en el osciloscopio y vamos a compartir el osciloscopio, la salida del osciloscopio, ¿vale? Como observamos, ¿sí? Vamos a ver un detalle importante también aquí. ¿Qué vemos? La amarilla es el voltaje de referencia, esa la puse nada más para darnos cuenta de que este voltaje de referencia es a 60 Hz con un valor de 127 volts RMS. Y la azul es el voltaje de salida del inversor de onda pura después del filtro. Como vemos, esta ya no tiene gran contenido armónico, ¿vale? Con bajo contenido armónico, pero aquí vemos que sí lo hay debido a las oscilaciones en la potencia, ¿vale? Y esa es la corriente generada o la consumo por la carga, que sería aproximadamente de 4.5 RMS. Un detalle que vemos aquí es que el valor de la magnitud del inversor no llega hasta 127 RMS. ¿Ok? Es inferior al voltaje deseado. ¿Qué debemos de hacer para poder obtener la magnitud deseada? Cambiar el índice de modulación, ¿vale? Vamos a volver a nuestra pantalla principal para poder cambiar ese índice de modulación. Entonces, la tenemos configurada a 0.6, que sería el 60%. Vamos a ponerla, que les parece, a 0.9. Ahí está. A 0.9. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sale? Entonces le damos play y esperamos.
¿vale? Bueno, una vez ya generado o terminado la simulación, ¿sale? Nos vamos a nuestra osciloscopio donde monitoreamos el voltaje de salida. Como observamos, ya alcanzó el voltaje de referencia, ¿vale? Recordemos que este convertidor ahorita está en lazo abierto, por eso tenemos un voltaje de referencia para darnos cuenta si la salida del convertidor está llegando a la frecuencia y la magnitud deseadas, ¿vale? Entonces, como observamos, ¿vale? La magnitud de la onda generada por el inversor es pura y llegando al valor deseado, únicamente cambiando el índice de modulación como se vio en la teoría, ¿vale? Entonces, regresando a nuestra pantalla principal, observamos que vamos a cambiar ahora, ¿qué pasaría si el índice de modulación sobrepasa y tenemos un índice de modulación igual a 2? ¿Vale? Vamos a poner igual a 2. Vamos a darle play para ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, como dijimos, entonces cambiando el índice de modulación, pasando de 1, que sería la sobremodulación, como dijimos en la teoría, entonces vamos a ver la forma de onda generada, ¿sí? De acuerdo a una sobremodulación, ¿vale? Y como lo dijimos en la teoría, que si obtenemos una sobremodulación, la forma de onda generada a la salida del inversor va a aparecer mucho más cuadrada, ¿sale? ¿Por qué? Porque salimos en la zona lineal de operación del inversor. Por lo tanto, vamos a tener mayor contenido de armónicos en el inversor, ¿sale? Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos, aumentamos o disminuimos la magnitud de la onda moduladora, es decir, el índice de modulación, ¿vale? Ahora regresamos a nuestra pantalla principal, ¿sale? Entonces, ahora vamos a dejarle otra vez a 0.9 el índice de modulación, que sería el 90%. ¿Sale? Ahora vamos a cambiar la frecuencia de oscilación, ¿sale? Entonces sería aquí, dejamos a doble 120, por lo tanto vamos a tener aquí igual a 120, igual a desplazada 180 grados, ¿vale? Entonces, cambiamos la índice modular, más bien la onda moduladora 1 y 2, que estaban a una frecuencia a 60 Hz, la vamos a cambiar al doble para recordar lo que es el cambio, al hacer este cambio que vamos a obtener a la salida del inversor, ¿vale? Entonces le ponemos play a la simulación para ver lo que pasa y monitorear el voltaje de salida, ¿sale? Entonces, en teoría, podríamos esperar que la frecuencia de oscilación debe ser 2 veces, ¿no? O sea, tenemos que tener 160 Hz, ¿vale? Entonces, recordamos que tenemos una referencia de generación de 60 Hz, entonces vamos a tener, como es el doble, vamos a tener doble ciclo, ¿vale? Vamos a pararla y vámonos aquí al osciloscopio, ¿sale? Entonces, déjenme compartirles el osciloscopio y ahí está, ¿vale? Entonces, como vemos, efectivamente, este es el amarillo, dijimos que es una frecuencia de onda a 60 Hz, ¿vale? Entonces, por lo tanto, como cambiamos más bien la frecuencia de las ondas moduladoras a 120 Hz, entonces vamos a tener 120 Hz. Aquí vemos, ¿no? Comparándola con la de 60 Hz, obviamente vamos a tener 2 ciclos dentro de un ciclo de 60 Hz, ya que la frecuencia de oscilación del inversor va a ser a 120 Hz. Entonces, en conclusión, cambiando el índice de modulación, cambiamos la magnitud de salida en el voltaje del inversor. Y cambiando la oscilación de las ondas moduladoras, también vamos a cambiar la frecuencia de salida en el inversor, ¿vale? Entonces, regresando a nuestra pantalla principal, tenemos que
Bueno, entonces esto sería todo con respecto a la técnica SPWM aplicado a un convertidor monofásico de puente completo alimentado por paneles solares, ¿vale? Bueno, pues como vemos, ahora pues aquí se ve muy bonito, muy chévere, digámoslo así. Funciona la operación, el filtro de acuerdo a un diseño de frecuencia de resonancia, pues está operando bien, está reduciendo gran cantidad de armónicos, ¿vale? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que lo implementamos? ¿Sale? Tanto el convertidor como la técnica SPWM. Entonces, esto lo vamos a ver en un video más adelante, ¿sí? Donde vamos a implementar por primer paso la técnica SPWM utilizando un microcontrolador de 16 bits. ¿Ok? Entonces, aquí es importante recalcar que todos los microcontroladores tienen algunos que generen o tengan módulos PWM, van a generar automáticamente un diente de sierra como este tipo, ¿vale? Pero su valor va a ser de 0 hasta, va a contar de 0 hasta 2 a la elevado al número de bits del microcontrolador. Acuérdense que hay microcontroladores de 8, 16 o 32 o hasta 64 bits, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si utilizamos un microcontrolador de 8 bits, el conteo ya no va a ser de 0 a 1, va a ser de 0 hasta 255, ¿vale? Porque 2 elevado a la 8 menos 1 nos va a dar un conteo, ya que contamos el 0, a 255. Y de 255 va a ir disminuyendo, decrementando hasta 0. Y así se va a ir generando un diente de sierra para poder generar señales PWM. ¿Ok? Entonces, para nosotros vamos a utilizar un microcontrolador de 16 bits. ¿Ok? Este 16 bits, por lo tanto, vamos a tener va dentro de su módulo de PWM, va a generar un diente de sierra, ¿sí? De acuerdo a la configuración, pues si lo dejamos al máximo sería de 0 hasta 2 a la 16, que sería en este caso de 65.535, recuerden que es menos 1, 65.535, es decir, va a contar de 0 hasta ese valor y de ese valor va a ir decrementando hasta 0. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues dejarlo primero, aquí ya no va a ser de 0 a 1, ¿sale? Sino vamos a dejar de 0 a 1, que sería el máximo, que sería el 1 representa el 100% del conteo, ¿sí? Para un microcontrolador, y va a ir disminuyendo hasta 0. Entonces le quitamos el menos 1, por lo tanto vamos a quitarle tiempo para generar el diente de sierra, pero en este caso va a ser de 0 a 1 y de 1 a 0. Por lo tanto, las ondas moduladoras los vamos a dejar de 1, ya no va a ser magnitud de 1, sino va a ser de 0.5 desplazados con un offset de 0.5, ¿vale? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el microcontrolador no vamos a tener valores negativos, entonces necesitamos desplazarlos, ¿vale? Entonces, cambiando la configuración aquí para ver cómo se va a implementar en un microcontrolador y que los pulsos generados aquí sean iguales a los implementados en un microcontrolador, ¿vale? Entonces vamos a darle play y vamos a ver qué pasa. Pues básicamente lo mismo, no se pierde nada, pero la forma en la que se va a representar aquí ya va a ser diferente. Acuérdense que era de 0 a 1 y de 1 a 0 y de 0 a menos 1 y de menos 1 a 0, ¿vale? Entonces aquí nada más con un ratito que dejemos y vamos a ver ahora cómo es que se va a representar en el microcontrolador, ¿vale? Déjenme compartirla. Ahí está, ¿sale? Como observamos, la onda moduladora, ¿sí? Tiene
un ciclo de trabajo, más bien, perdón, empieza de 0.5 hasta un máximo, ¿vale? Aquí hay que corregirle, vamos a ver qué es lo que pasó aquí, qué es lo que pasó aquí, ya me acordé. Aquí le vamos a poner 1, aquí vamos a ponerle 1, ¿vale? Entonces otra vez vamos a correr, porque ahí pasó algo extraño para poder corregirlo, ¿sale? Entonces vamos a darle un poquito más de tiempo para que pase un ciclo y le apretamos stop, ¿vale? Y vemos qué pasa. Bueno, conclusión. Vale, ahí está. ¿Vale? Déjenme compartirles. Ahí está el... Ok, como observamos, lo que cambiamos es el desplazamiento de las ondas moduladoras. Empezaban de 0, iban a 1 y oscilaban hasta -1. Aquí le metimos un offset, ¿ok? Ya que esta diente de sierra que vemos aquí, ¿sí? Va a ir de 0 a 1 y de 1 a 0, ¿sale? ¿Por qué? Debido a que en el microcontrolador el conteo son de números enteros, más no de números negativos, ¿vale? Va a ser números enteros positivos, pero no negativos. Entonces, esta es la forma en la cual vamos a representar o a simular el SPWM para un microcontrolador y así poder implementar y verificar que exactamente sean los pulsos generados tanto en simulación como en la implementación de un microcontrolador para ya implementarlo en la vida real a un convertidor de potencia, ¿vale? Entonces, regresando a nuestra pantalla principal, entonces, en conclusión, vamos a dejar así el convertidor con la simulación de SPWM, tal cual como se va a generar en el microcontrolador, y vamos viendo cómo vamos a implementar esta parte, lo que es el puente completo, ¿vale? Utilizando unos MOSFETs y el diseño de la bobina, ¿sale? Porque muchas veces el valor no existe en el mercado y también esto es más fácil de conseguir los capacitores que el valor de la bobina. Entonces vamos a ver más adelante también el diseño para el filtro LC. Bueno, en conclusión decimos que para poder generar una fuente controlada podemos utilizar para un convertidor de puente completo podemos utilizar la técnica SPWM, la cual nos va a dar, de acuerdo a su índice de modulación, la magnitud y de acuerdo a la frecuencia de las ondas moduladoras, la frecuencia de salida, ¿ok? Y para obtener una frecuencia, más bien una onda senoidal pura, utilizamos un filtro a la salida de tipo LC, en este caso, ¿vale? Pues chau, chau, dejen sus comentarios y sobre todo sus observaciones y estamos al pendiente. Cuídense y muchísimas gracias.